muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. Terminó la jornada electoral en Colombia, muchos ganadores, otros están en el pabellón de los quemados, en distintas clínicas y hospitales de todo el territorio colombiano, en unas elecciones como en el deporte, hay unos que ganan y otros que pierden. Y no me refiero solamente a los que ganaron las alcaldías en Bogotá, en todas las capitales y en los municipios, o a los concejales, o a los diputados, o a los gobernadores. También se ha venido haciendo por parte de los analistas de opinión, pues un análisis y una comparación de quién más ganó o quién más perdió en la justa electoral del día de ayer, que ha sido la más pacífica, como lo dijo el presidente Santos anoche, de toda la historia de Colombia, con muy pocos episodios aislados y muy pocas denuncias sobre presuntas irregularidades sin ninguna importancia. Dos personajes muy importantes que tuvieron un protagonismo grande en los últimos meses. Jorge Londoño de la Cuesta, el gerente de Invamer Gallup, una firma de investigación de opinión pública multinacional, pero en el caso de Colombia tiene 45 años de haber sido fundada, en el año de 1970, que sirvió a un grupo de medios, entre ellos Caracol Televisión, El Espectador, Blue y una cadena de periódicos regionales. Y tenemos también de invitado a César Caballero, de la firma Cifras y Conceptos, que fue contratada por Red Más Noticias del canal Claro de Televisión y por Caracol Radio. Pero otras firmas, como Ipsos, Napoleón Franco, por ejemplo, como el Centro Nacional de Consultoría, como Datesco, cada una atendió, sirvió a grupos de medios, tenía sus propias proyecciones y sus propios pronósticos. Y el consenso que hay en este momento, yo diría que entre el sector, pero sobre todo en la opinión pública, es que al igual que pasó en Argentina, que ha sucedido en los Estados Unidos, en España, en las últimas elecciones locales y regionales, es que la mayor parte de las firmas se pifió. La más acertada, particularmente en las últimas semanas, fue Invamer Gallup de Jorge Londoño. Y se pifiaron en materia grave, por ejemplo, en ciudades como Medellín, en ciudades como Bucaramanga. Se acertó por parte de casi todas en el orden, que ganaba Peñalosa, que el segundo era Pardo, que la tercera era Clara, aunque había diferencias. Pero en guarismos realmente hubo diferencias significativas. En el caso de Bogotá acertó y muy fiel realmente la firma de Invamer Gallup. Doctor Londoño, bienvenido. Darío, buenas noches. Bueno, doctor César Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Darío y Jorge, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, aquí viendo un poco los resultados después de las elecciones y dispuesto a dar las explicaciones sobre el tema y asumir las consecuencias de lo que es el trabajo nuestro. A lo largo de las últimas semanas, los distintos candidatos, algunos se ponían bravos o bravas, en el caso de Clara López, la candidata del Polo que perdió las elecciones en Bogotá, con una votación realmente bajita proporcionalmente a lo que había sacado el Polo cuando Gustavo Petro, alcalde los últimos 4 años. Y ya se empezaban a decir, ¿pero qué está pasando, doctor Londoño, con las firmas encuestadoras? ¿Por qué unos resultados tan raros, tan distintos, con unas diferencias tan abismales? Yo no sé si obedezca al tamaño de la muestra, a la técnica, si es personal, cara a cara, o si es telefónica o es mixta, a intereses diversos que hubo quien los atribuyera también de que había manipulación y desconcierto. ¿Cuál es su opinión, su lectura desde el punto de vista de las empresas? Usted no va a responder por sus colegas, pero sí responde por su propio caso. A ver, Darío, yo creo que dos comentarios al respecto. El primero, igual que cuando alguien está enfermo y va a un médico y a otro médico y a otro médico y puede encontrar diferentes opiniones de cada uno, lo importante es que un medio siga las tendencias, ojalá, de su propia casa encuestadora y no empiece a mezclar unas con otras, porque siempre va a encontrar algunas diferencias y empieza entonces a generarse un desconcierto.
Entonces sería muy bueno que hacia adelante, digamos, los medios no empiecen a mezclar A con B con C, porque, digamos, no necesariamente todas las firmas son estrictamente comparables en sus metodologías. Y lo segundo, decir que de todas formas la ciencia nuestra es una ciencia probabilística, no es una ciencia exacta. Y pongo un ejemplo, digamos, de una moneda donde se sabe que si yo tiro la moneda miles de veces, pues la probabilidad es que caiga 50 cara y 50 sello. Pero si yo hago una muestra de 100 lanzamientos, a mí me puede salir 80 caras y 20 sellos. En la medida en que la muestra sea más grande o más veces lance yo la moneda, hay más probabilidad de que haya una equivalencia. De que quede 50-50, pero conforme las muestras son un poquito más pequeñas, hay la posibilidad, existe la posibilidad de que no se acerque al 50-50, sino de que se aleje de allí. Entonces, la gente confunde y cree que nuestra ciencia es una ciencia exacta y en realidad es una ciencia probabilística. Entonces, en algunas ocasiones a uno le puede salir un número alto o bajo con respecto al resultado final y no se hizo nada mal hecho, simplemente fue que las probabilidades, el lanzamiento que hice de la moneda entrevistando gente me cayó. Le cayó parada. Me cayó por fuera. Ahora, pero entonces todas las firmas no manejan lo que se llama un margen de error, que en el caso de algunas de las alcaldías y gobernaciones y demás, se calculaba en general entre un 3,2 y un 4,5%. Entonces ese margen de error no es tan matemático, es también igualmente probabilístico. Sí, señor. Le explico. Las encuestas nuestras, cualquier número que nosotros dimos, uno le suma o le resta 5 puntos. Y con ese intervalo, o sea, ese intervalo es un intervalo de 10 puntos. Pero ese intervalo se cumple en el 95% de las veces. Si yo hago 100 estudios, el resultado 95 veces va a quedar al interior del intervalo, pero 5 veces puede quedar por fuera. 5 en 100 es lo mismo que 1 en 20. O sea, 1 de cada 20 números a uno se le puede salir de lo esperado por puro ejercicio de muestreo, que no es otra cosa que probabilidades. En el caso suyo, doctor César Caballero, de Cifras y Conceptos, hubo unas diferencias verdaderamente notables que usted ha reconocido públicamente con mucha gallardía y con mucha humildad. ¿Qué pudo haber pasado para que tanto en su tema, en su caso de Cifras y Conceptos, como en las otras firmas distintas a Gallup, se hubieran presentado realmente unas inconsistencias o resultados que distaron del resultado final? Darío, yo venía diciendo, obviamente me preocupa un poco lo que nos pasó en la ciudad de Medellín, en la ciudad de Cali, lo de Bucaramanga también me preocupa, pero mucho menos, donde siento que nuestro resultado fue realmente más distante de lo que ocurrió. Es el caso de Medellín. Yo diría, acogiendo las palabras de Jorge, probablemente ahí estábamos nosotros en el dato distinto que nos dio. Nosotros en la serie nuestra veíamos muy consolidado a Juan Carlos Vélez. La verdad es que nosotros le hemos dado marcaciones a él ya por encima del 32% hace más de un mes y medio y alrededor del 40% en la mención de inicios de octubre, razón por la cual cuando vimos el dato nuevo que publicamos nos pareció que seguía la tendencia nuestra. Te recuerdo, nosotros hicimos 9 mediciones en la ciudad de Medellín, en la ciudad de Bogotá y en la ciudad de Cali. Entonces nos daba una tendencia que nos permitió, digamos, no nos generó mayores alarmas, pero evidentemente nosotros estamos en este momento iniciando un trabajo de revisión de varios aspectos, del campo, del diseño de la muestra, de todos los temas que están, porque yo, entendiendo, digamos, y compartiendo lo que dice Jorge, esto no es una ciencia exacta y además las encuestas no predicen el futuro, pero evidentemente yo entiendo la opinión pública y a las personas que hacen comentarios que nosotros hubiéramos querido estar un poco más cerca de lo que fue la votación real, sin que nuestra pretensión sea nunca acertar al 100%. Pero tenemos que revisar. Yo en este momento no tengo mayores elementos de juicio, salvo reconocer que en el caso de esas 3 ciudades, nuestros resultados distaron. En el caso de Bogotá, de
de Barranquilla y en el caso de varias gobernaciones que publicamos, los resultados fueron distintos, aplicando la misma metodología, fueron más cercanos a lo que finalmente los colombianos expresaron en sus urnas. Solo quisiera añadir un tema que creo que nos pasó a todos los encuestadores, y es que el no sabe, no responde y el voto en blanco hasta la última semana fueron muy altos, lo cual puede estar diciendo particularmente en las 3 ciudades de las que estamos hablando, que había un nivel de indecisión muy grande, un fenómeno que cada vez más en las ciudades grandes los partidos políticos pesan menos y son las figuras de los candidatos las que son más determinantes, y que había muchas personas que nos contestaban no sabe, no responde, y que eso lo fueron reflejando las encuestas hasta la última medición. Doctor Londoño, ¿cambia mucho el resultado de una encuesta si esta es de carácter personal o si es de tipo telefónico? A ver, Darío, lo importante aquí es definir el universo y el marco muestral que yo voy a utilizar para escoger la muestra de ese universo. Entonces, se reconoce, digamos, en estándares técnicos internacionales que mi marco muestral, es decir, mi base de datos, debe componer al menos el 85% de ese universo. Las líneas de teléfono fijo en Colombia, en las ciudades principales, están más o menos del orden del 60 al 70%, las líneas fijas. Si yo a esas líneas fijas las acompaño con un muestreo de celulares, lo que se llama un marco muestral dual, yo puedo sobrepasar el 85%, pero si las hago solo de líneas fijas, mi marco muestral es poco representativo del universo. Ahí se corre un riesgo, no es que necesariamente esté malo, pero se está corriendo un riesgo mayor. Ahora, en cuanto a la definición del universo, nosotros consideramos que es mejor partir del potencial total de votantes que de los votantes pasados. ¿Por qué? Y esta elección fue muy buen ejemplo para eso. Porque si yo cojo los votantes pasados, ustedes han visto que más o menos ha habido una participación del 50%, cuando en estas elecciones la participación fue del 60%. Entonces le estaría quitando yo la posibilidad a ese nuevo votante, a ese votante de opinión que se manifestó en las ciudades principales de Colombia. Fue puro voto de opinión el que salió a elegir a los candidatos que ganaron en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Barranquilla, puede que no, pero Bucaramanga. Entonces los estaría dejando por fuera y se comete también un riesgo muy grande. Esas son algunas de las hipótesis que hay que legitimar, por supuesto, que están en este momento lanzando y esbozando, porque usted está en las buenas, como en alguna otra oportunidad estamos en las malas. Aquí en unas se acierta y en otras a veces. Hay una de las firmas que quiero mencionar, que me ha merecido también mucha respetabilidad y seriedad, que no le ha pegado a una sola de las encuestas en los últimos 3 comicios en Colombia. Bueno, seguramente tendrá que hacer un examen muy a fondo a ver en qué se está fallando. Pero ya regresamos porque el tema nos interesa a todos, no solamente a las firmas, sino a los electores, para tratar de entender algún día cómo es que se llega a hacer un pronóstico o a lanzar una propuesta o una encuesta diciendo que va a ganar fulano o perana por tal o cual diferencia de votos. Ya regresamos. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional. A ver, usted es de Medellín. Sí. Ha trabajado, conoce bien la plaza, que es una plaza compleja, que tenía fama. Yo no sé qué fue lo que pasó, porque allá se da por seguro, por parte de todas las otras firmas, menos Gallup, que el uribismo arrasaría, que su candidato Juan Carlos Vélez Uribe realmente iba a barrer a todos sus otros contrincantes, que con alguna significación eran 4 o 5. ¿Qué fue lo que pasó en Medellín? O sea, es que la sorpresa yo creo que fue hasta para el propio Uribe y para el Centro Democrático, si esa es su cuna política. Sí, a ver, Medellín se ha reconocido por ser una ciudad donde el político se tiene que poner en contacto directo con el votante.
las últimas alcaldías, empezando digamos desde la de Sergio Fajardo hace 3 administraciones, Sergio Fajardo derrotó En la calle, en a los bicicleta. partidos tradicionales en un contacto Como directo. Peñalosa lo hizo en Bogotá en su momento, en su primera gestión. Y aquí, digamos, lo que demuestra Federico Gutiérrez es que la ciudad agradece ese tipo de campañas. Sí, ese tipo de campañas. Entonces, finalmente... Pero si era frente a Uribe, a un candidato uribista. Sí, y en algún momento la ciudad, o sea, en estos 6 meses de campaña, en algún momento el candidato Uribe tuvo gran apoyo de la ciudadanía, pero conforme se va acercando la elección, la gente se empieza a preguntar, bueno, ¿cuál verdaderamente es el candidato que va a gobernar la ciudad? No a quién le voy a dar yo un apoyo político, llamémoslo así, tácito, sino quién me va a gobernar. Y en ese momento es que entra el voto de opinión a decir, no, la persona que más conoce la ciudad y que más ha estado en contacto con nosotros es tal candidato, le damos el voto a él. Y en Medellín, además, en las últimas votaciones, de las últimas 3 o 4 mediciones, ese voto empieza a definirse en las últimas 2 semanas. Uno no puede contar con una votación de Medellín de un mes antes. Esa hay que medirla muy cerquita porque es un voto de opinión muy volátil. ¿Pero es un comportamiento muy particular de Medellín? Sí, Medellín es difícil de medirlo. Medellín es difícil de medirlo. A nosotros nos quedó muy bien. Nosotros teníamos a Juan Carlos Vélez en 36, quedó en 34, o sea, 2 puntos de diferencia, y a Gutiérrez en 32, quedó en 35, 3 puntos de diferencia, que es dentro del margen de error. Bueno, ¿y cuál es su interpretación, doctor César Caballero, para cifras y conceptos? ¿Qué falló en Medellín y por qué gana un muchacho muy capaz, muy preparado, muy sencillo, muy claro en sus conceptos, en una plaza que se pensaba que era inderrotable para el uribismo? Claramente yo creo que Jorge mencionó un tema, nosotros estimábamos que la votación total iba a ser alrededor de 17 millones de personas y hoy viendo en la página web de la registraduría para alcaldías votaron 20 millones de personas, para consejos 19 millones de personas y efectivamente para departamentos y asambleas fueron 17 y 16 millones respectivamente. Entonces lo primero, yo creo que es una hipótesis que Jorge plantea que me parece que es adecuada y es que hubo 3 millones de personas en todo el país votando para la alcaldía, más de lo que nuestras estimaciones habían realizado, y nosotros estamos hablando de votantes activos y que asumimos, digamos, ese es el marco, digamos, muestral con el que nosotros trabajamos. Entonces, esos 3 millones de personas que nosotros no estimábamos que salieran a votar marcan una diferencia. Lo segundo es que en Medellín, evidentemente, hay un sentimiento de agradecimiento y de solidaridad frente al expresidente Uribe, pero también es un voto muy independiente, un voto que, digamos, de opinión muy, muy fuerte, muy aislado, digamos, de las estructuras políticas, que lo hace también muy volátil, y yo sí creo que el doctor Federico Gutiérrez supo interpretar ese sentimiento, que si bien era un sentimiento de agradecimiento frente al expresidente Uribe, probablemente también quería continuar con un modelo de ciudad que los habitantes de Medellín sienten que es el adecuado y que probablemente interpretaban que Juan Carlos Vélez no representaba ese modelo de ciudad. Entonces me parece que es la mezcla de un voto de opinión muy independiente que a la vez le tiene un agradecimiento al expresidente Uribe, pero también tiene un modelo de ciudad frente al cual se sienten contentos y agradecidos y decidieron de alguna manera apostarle más y seguirle apostando como a esa continuidad que de alguna manera desde Bogotá yo interpreto que Federico Gutiérrez representa con lo que venía desde las alcaldías de Fajardo, de Alonso Salazar y ahora de Aníbal Gaviria. Pero bueno, no es solamente el caso de Medellín, César y Jorge, porque el departamento de Antioquia, otro departamento uribista por excelencia, allí también fue derrotado el candidato Guerra, uribista, con una votación muy significativa y muy cuantiosa. Pero Luis Pérez, como estaba previsto, realmente en todas las encuestas, y a pesar de las críticas, de los cuestionamientos de distinta naturaleza que se le han venido formulando a Luis Pérez, que ya fue alcalde de Medellín, ahora ya se quedó con la gobernación de Antioquia, pues yo no sé, la gente le paró bolas y votó masivamente por él. ¿Cómo entender ese fenómeno? No, lo que pasa es que Luis Pérez, a pesar de que en los 2 ejercicios electorales anteriores había perdido la alcaldía de Medellín, la había perdido por lo que llamamos por una nariz. Él tiene un caudal electoral propio, fijo, importante, de muchos años. O
O sea, Luis Pérez perdió su primer intento, algo así como con el 38%, el de hace 4 años lo perdió como con el 37%, o sea, él tenía un case importante y ganó la gobernación con el 39%. O sea, ahí el problema es que a Luis Pérez se lo derrota con un candidato, pero no con 2, porque él tiene un case de 39. Claro, y aquí hubo 2, adicionalmente. Hubo 2. Guerra y Federico Restrepo. Guerra y Federico, entonces Guerra sacó 30, Federico 20 y les ganó Luis. Bueno, en unos segundos, esa es la política. Para entenderla es muy complicado, ni los políticos saben realmente qué es lo que pasa. Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional. Regresamos a estos últimos minuticos en Entérate de Caracol Internacional. Yo, ciudadano escéptico, hoy, frente a las encuestas, no frente a todas, ¿por qué creerles en la próxima oportunidad? Hombre, porque todos los días nos levantamos bregando a hacer las cosas muy bien hechas y cada ejercicio de estos, cada ejercicio electoral es una manera de retroalimentación que tenemos. O sea, uno fundamentalmente se expone a estas mediciones, a estas evaluaciones. Es una picota pública, ¿no? Pero es con el ánimo fundamental de retroalimentarse, de saber dónde aprendo, dónde cometí un problemita, dónde puedo corregir, porque medir la opinión pública es un ejercicio complejo. En el mundo entero. En el mundo entero, ¿no? Eso no pasa solo en Colombia, pasa en todo el mundo. Muy bien, y en el caso suyo, ¿por qué creerle hacia el futuro a cifras y conceptos que fue muy acertado en el pasado? Sacó 94 de 100 senadores. Le pegó a que Santos, por ejemplo, César, ganaba en la segunda vuelta por el 5% y ganó por el 5% y fue el único que se acercó a ese nivel. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer para que yo le crea en la próxima oportunidad? No, yo tengo que seguir trabajando, tengo que entender qué fue lo que nos pasó. Obviamente nosotros tenemos el mejor ánimo. Esta mañana, como dice Jorge, nos levantamos a mirar qué pasó. Yo ya he tenido unas conversaciones con mi gente, estamos tratando de entender un poquito, digamos, qué podemos mejorar, qué podemos ajustar, así como Jorge y los otros colegas de otras firmas se juegan su prestigio en cada que publicamos una encuesta, pues lo hacemos nosotros, y obviamente nuestro deseo es cada vez hacer mejor los trabajos y también aprender un poco de lo que hicimos. Como te digo, Darío, en esta, digamos, con los temas que hicimos, hay 3 ciudades donde nos distanciamos, pero nosotros dijimos que Carlos Amaya ganaría por 10 puntos en Boyacá y eso fue lo que sucedió. Dijimos en Atlántico públicamente que la disputa entre Verano y Varela se definiría por muy poquitos votos y eso sucedió. Dijimos que Guido Echeverry en Caldas, que lo hicimos con La Patria, ganaría por un margen cómodo y eso sucedió. Es decir, digamos que yo reconozco que en esas 3 ciudades tenemos cosas que corregir, pero también digamos que el balance, también hay cosas que hicimos que creo que fueron buenas, pero vamos a revisar y a levantarnos y a seguir trabajando. Tenemos una capacidad de autocrítica. Yo le digo a las personas que trabajan en cifras y conceptos que yo no quiero una organización que no cometa errores, sino que es una organización que aprenda de sus errores, que intente corregirlos y que siga tratando de hacer bien su trabajo. Eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Muchas gracias a Jorge Londoño, a César Caballero. El análisis de las encuestas frente a los resultados finales ayer en Colombia. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @entératecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co y visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.